Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los viernes les estoy compartiendo la lectura de este libro, Carta al Greco, de Nico Kazantzakis. Es una biografía autonovelada del autor, un libro muy conmovedor. Por cierto, hoy vamos a leer Mi padre. Espero que les guste. Mi padre hablaba poco, no se reía, no discutía, a veces solo rechinaba los dientes o apretaba los puños. Y si llegaba a tener en la mano una almendra dura, retorcía los dedos y la reducía a polvo. Un día vio cómo un aga ensillaba a un cristiano con una albarda y lo cargaba como si fuera un burro. Se apoderó de él un furor tan violento que se abalanzó sobre el turco. Quería lanzar una injuria, pero sus labios se habían trabado, no pudo emitir una palabra humana y se puso a relinchar como caballo. Yo estaba allí delante de él, era todavía un niño, y lo miraba lleno de terror. Un día, cuando regresaba a su casa para almorzar, escuchó en una callejuela por donde pasaba a dos mujeres que aullaban, y ruido de puertas al cerrarse. Un turco grandote borracho había sacado su yatagán y jugaba a cazar cristianos. No vio bien a mi padre, se precipitó sobre él. Era el momento más caluroso del día. Mi padre, fatigado por el trabajo, no tenía ganas de pelear. Por un momento pensó desviar por una callejuela y escapar de allí. Nadie lo había visto, pero tuvo vergüenza. Se quitó el delantal que llevaba, apretó los puños y en el momento en que el turco levantaba su yagatán por encima de su cabeza, le pegó un puñetazo en el vientre que lo tendió por el suelo. Se agachó, le quitó el yagatán y se dirigió a su casa. Mi madre le trajo una camisa para mudarse, pues la suya estaba bañada en sudor. Yo debía tener unos 3 años y lo miraba desde el canapé en que estaba sentado. Su torso era muy velludo y echaba humo. No bien se mudó y refrescó. Arrojó el yagatán sobre el canapé a mi lado y volvió hacia su mujer. Cuando su hijo sea grande, le dijo, y vaya a la escuela, le dará esto para sacar punta a los lápices. No recuerdo que alguna vez me haya dicho alguna palabra de ternura, solamente en una ocasión en tiempo de la Revolución. Estábamos en Naxos y yo iba a la escuela francesa con los padres católicos. Acabábamos de pasar los exámenes y yo había obtenido varios premios, grandes libros con encuadernación dorada. No podía levantarlos solo, entonces mi padre tomó la mitad de ellos y nos volvimos para casa. Durante todo el trayecto no despegó los labios. Procuraba ocultar su alegría al ver que su hijo no lo había humillado. Solo cuando ya entrábamos en casa me dijo con cierta ternura, sin mirarme: «No has deshonrado a Creta». Pero de pronto se encolerizó conmigo mismo por haberse traicionado y por haber mostrado su emoción. En toda la noche evitó mirarme. Estaba ceñudo. Su presencia era molesta, insoportable. Si alguna vez teníamos visitas en casa, parientes o vecinos, que reían o charlaban, y de pronto se abría la puerta y entraba él, la conversación y la risa cesaban y una sombra se cernía sobre la casa. Saludaba moviendo levemente los labios. Se sentaba en su sitio habitual, en el rincón del canapé, junto a la ventana del patio. Entornaba los ojos, abría su tabaquera y liaba silenciosamente un cigarrillo. Los visitantes carraspeaban, se miraban a hurtadillas con inquietud. Luego, discretamente, al cabo de un rato, se levantaban y se iban en puntas de pie. Detestaba a los curas. Cuando se encontraba con alguno en la calle, se persignaba para conjurar la mala suerte de aquel encuentro, y cuando el sacerdote asombrado lo saludaba: «Buenos días, capitán Miguel», él le respondía: «Prefiero que me maldigas». Nunca fue a misa para no ver curas. Solo después de la misa, todos los domingos, cuando la gente se había ido, entraba en la iglesia y encendía un cirio ante la milagrosa imagen de San Minas. Veneraba a San Minas más que a todos los Cristos y a todas las vírgenes, porque era el capitán de Megalo Castro. Su corazón estaba pesaroso, inconsolable. ¿Por qué? Era poderoso, sus cosas iban bien, no podía quejarse de su mujer ni de sus hijos. La gente lo respetaba. Algunos, los más miserables, se levantaban a su paso, ponían la mano sobre el pecho y pronunciaban su nombre: «Capitán Miguel». Para Pascua, el metropolitano lo invitaba al arzobispado con los notables, después de la resurrección, y le ofrecía café, un trozo del pastel pascual y un huevo rojo. Para la fiesta de San Minas, el 11 de noviembre, cuando la procesión pasaba delante de su casa, se detenía allí y se leía una oración. Sin embargo, su corazón no se aliviaba. «¿Por qué nunca está la sonrisa en tus labios, capitán Miguel?»
Se atrevió a preguntarle un día el capitán Elías de Mesara: ¿por qué el cuervo es negro, capitán Elías? Le respondió mi padre, y escupió la colilla que mordisqueaba. Un día le escuché decirle al macero de San Minas: a mi padre había que verlo a él y no a mí, un verdadero ogro. ¿Qué soy yo a su lado? Un residuo, muy viejo y ciego. Todavía empuñó las armas en la Revolución de 1878 y se fue a las montañas para pelear, pero los turcos lo cercaron, le arrojaron cuerdas con nudos corredizos, lo apresaron y lo degollaron en la puerta del monasterio de Sabatiana. Y yo vi un día en la bohardilla del santuario donde los monjes lo conservaban, bruñido, untado con el aceite bendito de la lámpara votiva, su cráneo donde se veían los profundos tajos de las espadas. ¿Cómo era mi abuelo?, pregunté un día a mi padre. Como tu padre, me contestó, poniéndose sombría. ¿Qué hacía? La guerra. Y cuando no había guerra, fumaba una pipa larga, mirando las montañas. Y yo, que cuando joven era muy piadoso, le pregunté: ¿iba a la iglesia? No, pero todos los días de mes traía un sacerdote a casa y le hacía rezar una oración para que Creta volviera a empuñar las armas. A tu abuelo le ardía la sangre fácilmente. Un día en que empuñaba las armas, una vez le pregunté: ¿no temes a la muerte, padre? Pero no me contestó, ni siquiera se dio vuelta a mirarme. Ya más grande hubiera querido preguntarle a mi madre: ¿le gustaban las mujeres? Pero me dio vergüenza y nunca lo supe. Pero debían gustarle, porque cuando murió y se abrió su baúl, encontraron un cojín lleno de trenzas castañas y negras. Les estoy compartiendo la lectura de esta biografía, Carta al Greco. El autor es Nico Kazantzakis. Espero que les esté gustando. Los espero el próximo viernes.